Vamos a leer el libro de Eclesiastés capítulo 3. Esa es la palabra del Señor. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del sol, o del cielo, perdón, tiene su hora. Cuando usted va al original, a otras traducciones, usted lo lee así. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su temporada. Diga conmigo, tiempo, temporada. Nosotros muchas veces estamos limitados a nuestros tiempos. Llega el tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Una temporada es cuando Dios irrumpe sobrenaturalmente en una temporada, en un momento de nuestra vida, y todo comienza a cambiar. Porque Dios conoce nuestros tiempos y Dios conoce nuestras temporadas. Y me llama la atención que para todo lo que se quiere debajo del cielo hay una temporada. ¿Sabe qué cosa es? Las temporadas no son para el más allá, son para todo lo que está debajo del cielo. O sea que muchas veces nosotros pensamos que hay promesas que Dios va a cumplir en nuestra vida cuando nos muramos, cuando vayamos a su presencia. Y sí, claro, pero hay cosas que Dios quiere hacer mientras estás debajo del cielo para cumplimentar, y el propósito que Dios tiene contigo, cumplirlo. Porque la Biblia dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Entonces, cuando tú entras en una temporada es un momento donde hay cambios. Los seres humanos somos muy dados a no entrar o a no reconocer los tiempos de Dios para nosotros y los cambios que Dios trae para nosotros. Y muchas veces en medio de los cambios buscamos vehículos incorrectos para llegar. Por ejemplo, hay personas que dicen: me salió mal este matrimonio, voy a comenzar otra vez. Y comienzas otra vez, pero con la persona equivocada. Te salió mal un negocio, voy a comenzar este negocio, comienzas otra vez, pero de la manera equivocada. O sea, estás usando el vehículo incorrecto y estás poniendo prótesis a algo que Dios te llamó a hacerlo de una manera, a su manera. Y muchas veces nosotros en nuestra vida tratamos de reemplazar. Y una de las cosas que nos encontramos es con las temporadas de nuestra vida, que son tiempos específicos marcados por eventos especiales en nuestra vida. Dios escoge tiempos específicos donde Él interviene sobrenaturalmente, donde usted dice: de no haber sido por Dios, esto no hubiera pasado. A ver, ¿a cuántos le ha pasado esto? Que usted, por ejemplo, yo recuerdo una de las temporadas nuestras fue cuando llegamos a este país. Cuando logramos escapar de Cuba, entramos a este país. Casi nos matan en nuestro trayecto. Pero sobrenaturalmente vimos la intervención de Dios y dijimos: esto tiene que haber sido Dios, porque Dios puso personas correctas en el lugar correcto, en el momento correcto, para salvarnos y que no fuéramos secuestrados y asesinados. Dios nos preservó, y ahí vimos el gobierno de Dios en nuestra vida en medio de las temporadas y cambios de decisiones. Cuando tú estás cambiando, tú necesitas escoger el vehículo correcto, saber de que es Dios el que tiene control de tu barca. Y aunque estés en medio de la tormenta, tú cargas con una palabra de que Dios te guarda y vas a llegar al otro lado. ¿Alguien puede decir amén? Y ese es el poder del mensaje que cargamos y que predicamos. Que Dios es un Dios que habla. Dios es un Dios que nos alerta. Y Él es un Dios que nos preserva para que cambiemos de temporada y estemos en sus brazos, aún en los momentos de angustia, cargando una palabra. Yo le hablo a personas que están aquí en esta mañana, que están cargando, que están pasando momentos de lucha, de tribulación, de angustia y de dolor. Si hay algo que tienes que estar consciente, es que Dios esté contigo y tú cargues una palabra, porque la palabra es el vehículo que te transicionará a lo nuevo que Dios tiene para ti. En el día de ayer, hoy me enteraba por la mañana que nuestro hermano Michael, con un grupo como de 7 hermanos, habían salido a pescar al alta mar. Y él me comentaba: pastor, estamos aquí de milagro. Salimos a pescar ayer, y usted sabe, ayer fue un día de muchas tormentas. Y a él lo agarró una tormenta a 60 millas de la costa. Pero había una palabra. El día jueves, Dios había levantado una palabra profética de alguien que lo había visto en una tormenta. Y que en medio de esa tormenta, él decía: tengan paz, Dios está en control. Y lo único que decía él: tengan paz, todo está en control, Dios está en control. Y él recibió esa palabra. Y cuando viene a ver, se encuentra a 60 millas de la costa en su yate con 7 personas, un niño de 10 años, en una tormenta
que los policías marítimos dijeron: no sabemos en qué manera se formó ni qué forma se formó, porque no estaba pronosticada que se formara. Dice él que cuando él vio la tormenta, él veía las olas, él decía: si yo esquivaba una ola, el barco se viraba. Cuando yo comencé a entrarle a la ola de frente, llegó un momento que los motores del barco no podían llegar a la cima de la ola y la barca estaba así, parada. Y por momentos pensábamos que nos íbamos a ir hacia atrás totalmente con toda la embarcación y todos los tripulantes. Pero en ese momento él decía: me acordé de la palabra que Dios me había dado 2 días antes, que en medio de la tormenta Dios estaba en control. Y le dije a todos: pónganse a orar, porque Dios está en control. Dios está en control. Dios está en control. La tormenta demoró 1 hora y media por lo menos, en alta mar. La gasolina se estaba acabando. Ya no se ponían desviar, porque si no, no les daba la gasolina. Pero Dios estaba en control. Qué lindo es contar con una palabra de Dios en medio de la tormenta, ¿verdad? Eso quiere decir que en medio de las temporadas Dios siempre te va a dar una palabra que va a ser el vehículo que te va a entrar a lo nuevo que Dios tiene para ti. Y hay cambios y temporadas donde tenemos la tendencia a olvidar el diseño original con que fuimos diseñados por Dios, y valga la redundancia. En la Biblia hay gente que buscaron la bendición de Dios, pero no terminaron en bendición. Muchas veces nosotros en las temporadas venimos a Dios, o en los tiempos malos de la vida venimos a Dios buscando la bendición, buscando que Dios nos bendiga. Y yo quiero decirle: no es la bendición de Dios lo que tú necesitas solamente, porque Sansón fue un hombre bendecido. Sansón fue un hombre llamado desde el vientre de su madre y capacitado para una unción, para cambiarle la historia al pueblo de Israel. Sansón, Dios lo escogió con un propósito. Dice que tenía una fuerza descomunal, sobrenatural, y Dios lo ungió. Pero Sansón, a pesar de que era bendecido, terminó mal y entró a un tiempo de su vida donde sus enemigos se burlaron de él, le sacaron los ojos y le quitaron del propósito. ¿Por qué? Porque la bendición no es lo que tú necesitas. Tú y yo necesitamos caminar además en el gobierno de Dios, porque el gobierno de Dios es lo que preserva. El gobierno de Dios en medio de los tiempos malos es lo que preserva. Adán era un hombre bendecido, vivía en el Edén, tenía una mujer hermosa, tenía dominio que Dios le había dado. Pero cuando dejó de caminar en el gobierno de Dios, se convirtió en el padre de la primera víctima que hubo en la historia y del primer asesino que hubo en la historia, Caín y Abel. ¿Por qué? Porque se levantó el gobierno de Dios. La bendición de Dios, escúchame bien, no puede caminar divorciada de su gobierno. Cuando tú estás caminando en su gobierno, aún en los tiempos malos y en los tiempos de estrechez, tú vas a decir: aunque no lo entiendo, yo sé que el cielo gobierna sobre mi vida. Yo camino bajo el gobierno, la dirección. Y en medio de ese testimonio, cuando Michael me contó en la mañana, él decía: lo que me soportó, lo que me ayudó a no desanimarme cuando yo pensaba que iba a morir, era la palabra que Dios me había dado unos días antes, donde decía: Dios está bajo control. Y cuando Dios está bajo control es porque Dios está gobernando tu vida. El éxito de tu bendición es estar conectado con el gobierno de Dios. El éxito de la bendición de una familia no es decir: yo soy bendecido. No, yo camino en bendición, Dios me bendijo, me subieron el salario. No, el éxito de tu bendición está conectado con el gobierno, con que Dios te gobierne, con que tú sepas: aunque estoy en un lugar incómodo, estoy bajo el gobierno de Dios. Alguien le da un aplauso al Señor. La oración de Jesús nunca fue: vengan tus bendiciones. La oración de Jesús fue: venga tu gobierno. Porque cuando tú caminas bajo el gobierno, entonces tus bendiciones te caen atrás. Hay momentos, personas que están acá, que están viviendo en momentos difíciles, que están aquí hoy y que están atravesando y preguntándole a Dios: ¿por qué, Señor, me has permitido esto en mi vida? Estás viviendo un tiempo, y el tiempo se divide en pasado, presente y futuro. El año se divide en primavera,
otoño, invierno y verano. Pero los tiempos de Dios se dividen en temporadas. Una temporada es cuando Dios irrumpe en el tiempo caído, en el tiempo limitado, y Dios entra y te abre una puerta que no esperabas. Una temporada es cuando Dios entra en un periodo tuyo de esterilidad, de enfermedad, de dolor, y Dios irrumpe y Dios comienza a cambiarte tu lamento en gozo y en baile, y vas a ver la mano de Dios. Eso es una temporada. Cuando que cambia el tiempo, usted se cambia hasta de ropa. Usted tiene ropa para invierno, ropa para verano, ropa para otoño, ropa para primavera. Pero cuando usted entra en una temporada, usted necesita una ropa específica, espiritualmente hablando. ¿Qué cosa es tiempo, pastor? Tiempo es la largura de días que se nos ha dado en esta tierra. Una de las cosas que descubrí unos años atrás es que Satanás, el enemigo, trata de romper esa largura de días e interrumpirla. Si Dios tiene planificado que tú vivas 75 años, Él te va a querer que tú partas antes. Él va a querer estorbar tu tiempo en esta tierra y la va a romper por eventos especiales que suceden en tu vida para cortar el propósito de Dios. Así mismo Dios lo hace. Cuando tú y yo nos ponemos en sus manos, entonces Dios comienza a operar a través de temporadas para acelerar todo lo que Él te prometió, porque el propósito está muy ligado a la temporada de Dios. Yo no sé si me entienden esta mañana de lo que yo estoy hablándole. Propósito está conectado a la intervención sobrenatural de Dios. Por eso hay personas acá que tú ni sabes por qué estás aquí, pero Dios te guardó, Dios te libró, Dios te libró de situaciones difíciles, tal vez en México, en Honduras. Dios te libró de la muerte. ¿Sabe por qué? Porque Dios operó una temporada en ti para que tú entraras en el momento de Dios. Dios operó, Dios interrumpió el plan del enemigo contra tu casa para que entraras en su temporada. ¿Cuántos creen en esta mañana y dicen: yo tengo un tiempo de parte de Dios para mi vida y tengo también una temporada? Hay un solo propósito y muchas temporadas. Hay un solo propósito. Propósito es la intención original de Dios para hacer algo en nuestra vida. Propósito es la intención original de Dios, como dice: tú fuiste llamado para esto, tú fuiste escogido para aquello. Y en medio de eso Dios está batallando con nosotros mismos para entrarnos a nuestra temporada, porque nosotros, como somos limitados, queremos darle explicaciones a todo, queremos racionalizarlos todo. ¿A alguien le pasa así o es a mí nada más? Queremos tener el control de todo. ¿A cuánto les gusta tener el control de las cosas? Yo le estoy hablando en esta mañana a gente que ha perdido el control. Cosas que pasan antes de entrar a una temporada. ¿Cuántos quieren entrar a su temporada? A ver, ¿cuántos saben que Dios le diseñó para algo que todavía usted no ha visto? ¿Cuántos saben de este lugar que Dios lo escogió con un propósito que tal vez usted todavía no lo ha visto, pero usted sabe que Dios le ha librado, Dios le ha guardado? Hoy estás aquí porque estás llamado con un propósito de parte de Dios. Ahora, cosas que pasan antes de entrar a una temporada. Hay personas acá que no han entrado a su temporada. Antes de entrar a una temporada, lo primero que Dios hace es que Dios cambia nuestro corazón. Diga conmigo: Dios cambia mi corazón. El que detiene una temporada no es Dios, somos nosotros. El que detiene una temporada no es Dios, que dice: no te lo voy a dar. Somos nosotros, porque ya Dios habló acerca de tu tiempo. Muchas veces nosotros decimos: oramos por un avivamiento. Señor, oramos por un avivamiento. Deja de orar por un avivamiento, porque en lo espiritual el avivamiento no es que viene, el avivamiento es. Lo que tú tienes que atraerlo y tienes que entrar a Él y tienes que comenzar diciendo: Señor, avívame a mí, bendíceme a mí, porque si tú me bendices a mí, otros serán bendecidos. Entonces, antes de entrarte en una temporada, lo primero que Dios hace es que Dios cambia nuestro corazón. Cuando nada pasa en nuestra vida, cuando nada sucede en nuestra vida, evalúese. Evalúese, porque hay algo que Dios está trabajando en ti para que entonces meterte en la temporada.
Porque hay bendiciones de Dios que solamente vas a poder sostener cuando tu corazón cambia, cuando tu percepción cambia. Y muchas veces tú y yo nos pasamos la vida orando: Señor, cambia a mi jefe, cámbiame de este lugar, sácame de este trabajo, cambia a mi esposa. Y no te das cuenta que Dios está utilizando a tu jefe, a tu trabajo y a tu esposa para cambiarte a ti. Porque cuando Dios levanta a alguien, muchas veces no son gente con buenas intenciones o gente que te van a sobar la espalda. Dios muchas veces permite que nos rodeáramos de gente incómoda para que nosotros comencemos a mirar nuestro corazón y decir: Señor, ¿qué hay en mí que necesito cambiar? Cuando usted no evalúa su vida, usted repite ciclos. Y Dios envía este mensaje para que usted no repita ciclos, sino que usted puede evaluar: Señor, ¿qué estoy dejando de hacer que no me deja entrar al tiempo que tú me quieres entrar? Segundo que Dios hace, Dios conecta las temporadas con los periodos difíciles de nuestras vidas. Si usted se da cuenta, detrás de periodos difíciles de su vida, Dios lo ha entrado a tiempos especiales. Detrás de tiempos de escasez, Dios lo ha entrado a un tiempo de abundancia. Detrás de un tiempo de enfermedad y de esterilidad y de dolor, Dios de pronto ha abierto una ventana donde tú has dicho: aquí se terminó todo, pero Dios te ha entrado a una nueva etapa de tu vida. Todas las temporadas son conectadas por pruebas de la vida. Muchas veces estamos viviendo en una prueba, pero las pruebas nos conectan con nuestras temporadas. ¿Alguien puede decir amén en esta mañana? Porque las pruebas nos sobrevienen para conectarnos con la realidad de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Las pruebas hacen tres cosas en nuestra vida. Las pruebas nos revelan lo frágiles que somos. A ver, cuando ustedes se sentían en esa barca, se da cuenta uno qué frágiles somos, ¿verdad? En medio de la tormenta. Los que se han encontrado frente a un diagnóstico médico se dan cuenta qué frágiles somos. Los que nos hemos encontrado a punto de morir en determinada etapa de nuestra vida, nos damos cuenta qué frágiles somos. Pero es en medio de esa fragilidad donde Dios nos habla. Es en medio de la fragilidad, porque si tuviéramos una casa en Palm Beach o en Miami Beach, con un yate en la puerta y un Rolls Royce en la puerta de enfrente y un yate en la puerta de atrás, seguimos siendo frágiles también, pero no sabemos que somos frágiles. Y de pronto vienen los momentos de la vida, nos golpean y entonces terminamos muriendo, perdiendo la vida, pero sin conocer la realidad de la vida. Como decíamos en mi país, la realidad real, la verdad verdadera. Entonces, las pruebas en la vida vienen para hacernos sentir que somos frágiles. ¿Cuántos se sienten que son frágiles? Por eso el salmista David decía: hazme saber cuán frágil soy. Es mejor que Dios te haga saber que eres frágil, que no sea una tormenta y un dolor profundo el que te haga saber que eres frágil. Las pruebas nos rompen los planes personales y entramos en los planes de Dios. Tú tenías un plan y llegó una prueba y te rompió el plan. Te ibas a ir de vacaciones, pero de pronto te sientes que te robaron la cuenta de banco y se te cambió el plan. Te ibas a ir para cualquier lugar y de pronto llega un imprevisto y se cambia el plan. Y tú dices: Señor, ¿por qué? Es que Dios está trabajando, porque los tiempos difíciles te conectan con los momentos y las temporadas de Dios. Las pruebas nos revelan que Dios es más grande que nuestras pruebas mismas. Las pruebas nos hacen poner en orden nuestras prioridades. ¿Alguien puede decir amén? Esta palabra tiene, porque muchas veces nuestras prioridades están intercambiadas. Primero yo, después yo y después yo, como decía mi vecina. Primero yo, después yo y por último yo. No, primero Dios, después tu familia y después todo lo que está por debajo. Pero cuando tú estás en una prueba, tú comienzas a poner prioridades en orden. Muchos de ustedes están enfrentando un problema financiero hoy y tú le has preguntado: Señor, yo no esperaba esto. Algunos de ustedes están enfrentando un problema de salud o un problema
en la relación, el matrimonio, con los hijos. De pronto un hijo te salió malo y tú dices, ¿qué es esto? Yo no esperaba que esto pasara con mis hijos. Y el Señor te dice, es que te estoy preparando para entrar a una temporada, a tu temporada, porque las pruebas están conectadas con las temporadas y los tiempos perfectos míos. Te estoy anunciando que viene una temporada. Alguien toma esta palabra en esta mañana. Si estás en prueba, si estás en batalla, si estás pasando una tribulación X, si estás viendo momentos que todo se está cerrando, el Señor te dice, te estoy anunciando que viene una temporada para tu vida, una intervención sobrenatural mía en tu vida. Ahora, ¿cuánto va a durar para entrar a mi temporada? ¿Cuánto demora, Señor? Le voy a dar respuesta en esta mañana. El tamaño de tu madurez es el tamaño del tiempo para entrar al momento y a la temporada que Dios tiene para tu vida. La vida de Jesús fueron 30 años de tiempo y 3 años donde entró a su temporada, 3 años y medio. 30 años siendo el hijo del carpintero, preparándose, sufriendo, experimentando muchas cosas, pero los 3 años y medio hubo una aceleración en la vida de Jesús, donde lo que no pasó en 30 años pasaron en 3 años y medio. Jesús comenzó a experimentar milagros, sanidades, resurrección de muertos, provisión. Él comenzó a vivificar la gente que se le acercaba, y de pronto todo lo que terminó con una muerte comenzó también y terminó con una resurrección, porque había entrado en su temporada. Moisés, 40 años trabajando gratis para el suegro. 40 años trabajando gratis por una mujer que el suegro le dijo, ¿te interesa? Trabaja para mí. Cuando trabajes 40 años te doy tu Barbie. Y dice la Biblia que estuvo trabajando 40 años, pero en esos 40 años Dios estaba trabajando en Moisés. En esos 40 años Dios estaba trabajando en el ego de Moisés. ¿Y cuándo llegó la temporada? Cuando Moisés sacó al pueblo de la esclavitud, lo sacó al desierto. Y en esa temporada Moisés vio lo que no había visto nunca: milagros, sanidades, preservación de vida. Dice que el pueblo caminaba en el desierto y su vestido no se envejecía, sus zapatos, sus pies no se inflamaban, no había enfermedad, porque estaban en la temporada de Dios. Y cuando tú entras a una temporada es precedida por tiempos difíciles. Una persona que camina en falta de perdón no puede entrar a su temporada. Cuando tú caminas en falta de perdón y tú estás diciéndole, Señor, ¿cuándo voy a salir de esta crisis? ¿Sabe por qué no vas a entrar? Porque la falta de perdón está conectada con el pasado. Y todo lo que en ti esté conectado con el pasado no puede tener un futuro. Cuando tú caminas en falta de perdón y muchas veces arraigado a eventos que te sucedieron en el pasado, donde involucra a personas que te hirieron, personas que te traicionaron, personas que te desilusionaron, o personas a que tú heriste, que tú desilusionaste y que tú le hiciste daño, y tú tienes eso por dentro todavía, y todas esas situaciones no han sido resueltas. Esos son momentos en que no puedes entrar a la temporada, porque estás anclado en tu pasado. Yo quiero decirle, usted no se puede dar el lujo de no perdonar si quiere entrar al tiempo de Dios, porque tú eres el que te estancas, tú eres el que se cierra las puertas, porque nuestras puertas están cerradas no es porque Dios las cierra, sino porque nosotros mismos nos estancamos para entrar en el tiempo de Dios. Tus temporadas están en pausa. Alguien puede decir, Señor, ¿me estás hablando a mí? Por eso Pablo escribió y le dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño y pensaba como niño. Pero cuando yo fui grande, dejé las cosas que eran de niño. Y en la vida cristiana muchas veces andamos como niños, caminamos como niños, pensamos como niños y juzgamos como niños. Pero yo quiero decirle algo: los niños juegan a la guerra, pero no hacen guerra. Los niños juegan como que cocinan, pero no hacen comida. Los niños se casan y hacen su familia y juegan a las casitas, pero no se reproducen. ¿Por qué? Porque están estancados en un tiempo. Pero dice la palabra de cuando yo
yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, pero cuando fui grande dejé las cosas que eran de niño. Y yo quiero decirle, si usted quiere entrar a su temporada, usted tiene que dejar el pensamiento de mediocridad, de religiosidad, de tradición que muchas veces nos está atando para entrar a lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Los niños juegan al PlayStation, pero no hacen guerra. Está bueno ya de estar viniendo a una iglesia y decir: Señor, yo te alabo y te bendigo, y enfrentándote al mismo gigante con que te has enfrentado hace 10 años atrás. Tú tienes que decir: mi gigante se cae en el nombre del Señor. Yo enfrento a mi gigante, le hago la guerra y no en PlayStation. Lo derribo con la oración, lo derribo con decretos, lo derribo con palabras proféticas, porque cuando Dios me quiere entrar a su temporada, el enemigo tiene que respetar el tiempo de Dios. Cuando entras en tu temporada es suficiente para acelerar todo lo que no ha pasado en 20 años, sucede en un día. Amén. ¿Alguien puede decir amén? Le estoy hablando a personas acá que estás restringido en el tiempo. Eres muy calculador. Te gusta mucho calcular. Te gusta mucho planificarte. Te gusta demasiado hacer tus planes y dejar afuera. Hay personas aquí que están calculando 2 más 2 es 4. Cuando Dios te dice 2 más 2 para mí pueden ser 20,000. No es lo mismo que Dios tenga un propósito que yo camine en el propósito de Dios. No es lo mismo que Dios me hable que me va a usar con multitudes, que yo me empiece a preparar para trabajar con multitudes aunque todavía no esté llegando. No es lo mismo que Dios me diga: te voy a levantar y te voy a expandir tu empresa y tu negocio, que yo comience ya a ofrendar y a diezmarle a Él como el tamaño del negocio que yo quiero. Porque esos son ámbitos de fe que uno tiene que moverse. Cuando tú comienzas, cuando Dios le dijo a Abraham: bendeciré y te daré un hijo varón, y ese hijo será mi instrumento y esa será tu prole, de ahí levantará tu generación. Yo me imagino, pero lo primero que hizo Abraham fue ir a Walmart y comprarse una cunita. Ir a Walmart y comprarse unos zapaticos. Le decía: vieja, ¿tú crees que estos zapaticos le sirvan a nuestro bebé? ¿Qué bebé, mijo? ¿Qué bebé? El Señor me habló y me dijo: mira las estrellas. ¿Tú crees que estos zapaticos? Yo los voy a comprar por si acaso. Y los compró y los guardó. Porque cuando Dios te habla, tú tienes que vivir a la altura de tu llamado y no a la altura de la gente común y de la gente del status quo que te rodea. Tercero, ¿cómo entrar a mi temporada? Mantente conectado con gente correcta. Hubo una familia en la Biblia que por no poder demostrar genealogía, dice que no se les permitió ejercer el sacerdocio. Porque toda gente desconectada no tiene genealogía. La gente desconectada es aislada y no tiene fruto. La clave para madurar es mostrar con quién yo estoy conectado. Y cuando tú estás conectado con gente correcta, Dios te va a llevar al propósito correcto. Cuando tu conexión es con gente de fe, Dios te va a llevar a un nivel de fe. No me diga más: yo estoy con este para ayudarlo. Jesús se relacionaba con prostitutas, con gente de la calle, con gente bien baja, pero su círculo íntimo eran gente que hablaba como Él, que pensaba como Él y que tenía el mismo destino por Él que Él. Porque cuando tú te reúnes con águilas, tú vas a caminar en fe. Cuando tú vuelas con águilas, tú vas a decir: ¿dónde voy a abrir el próximo grupo, pastor? ¿Dónde vamos a abrir en esta área? Vamos a conectar y vamos, mire, salvé a tantos para Cristo. Pero cuando tú te reúnes con burro, el burro es rebelde por naturaleza. El burro no tiene genealogía, es una mezcla híbrida. El burro siempre está limitándose a caminar. ¿Por qué? Porque son gente que tiene que ser transformada primero, y tú no estás para transformarlo. Tú estás para seguir tu camino y buscar gente que te levante y te ponga en función de lo que Dios te ha dicho que va a hacer contigo. Dios puso a Pablo y a Silas. Cuando Dios llamó a Pablo, le puso un Silas al lado. A Moisés lo llamó con Aarón. A David lo conectó con Jonatán.
Dios no puso a nunca a Sansón con Dalila a trabajar juntos. Dios nunca llamó a Abraham y a Lot a trabajar juntos. Dios nunca llamó a Isaac y a Ismael a trabajar juntos. Dios nunca llamó a Sara con Agar. Dios llamó a Sara con Abraham. Y cuando Abraham y Sara se reúnen, dan a luz gente que son de gloria, que tienen destino profético, que tienen llamado y que van a entrar a su temporada.